Periodismo en el Congreso. Muy buenas tardes, esto es el resumen de noticias parlamentarias. Hoy durante una hora vamos a estar informando sobre todo lo que sucedió en la jornada, en la semana, una semana muy intensa, y todo lo que va a suceder venimos cargados de información. Y si hablamos de cargados de información, me refiero también a Fabián Goldman, a quien saludo ya mismo. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal, José? Buenas tardes para vos también, para la audiencia de Diputados TV, en, como vos decís, 72 horas durante las cuales las miradas de todo el país estuvieron concentrados en el anexo, en el segundo piso de la Cámara de Diputados, y que va a tener una continuidad el próximo lunes cuando lleguen aquí organizaciones sociales, cámaras empresarias, ONGs, algo en lo cual la oposición había puesto mucha insistencia para que se puedan escuchar las voces de aquellos que de alguna manera tienen expresiones a favor y en contra de la ley de base. Y en ese sentido va a estar interesante también lo que pueda acontecer. Te cuento que hoy a la mañana le consultaron a Manuel Adorni, el vocero presidencial, por la presencia de posible tanto del jefe de gabinete Nicolás Posse como el ministro de Economía Luis Caputo o el prontamente funcionario, va a ser nombrado en las próximas horas, Federico Sturzenegger. La respuesta fue: no entiendo por qué necesita que asistan estos funcionarios. La política se habla a ella misma, teniendo los mejores asesores, como hemos mostrado durante estos días, que pueden explicar al detalle cada uno de los temas. No, esto lo agrego yo, no considera necesario entonces el gobierno que venga ninguno de los ministros o futuros funcionarios aquí a presentarse a la Cámara de Diputados, como expresaron algunos bloques opositores, José. Así es, sí, durante toda la semana tuvimos la presencia de numerosos funcionarios, hubo varios ministros. Yo tengo algún repaso acá para recordar a ver quiénes fueron los ministros que estuvieron. Por ejemplo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo también el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, también estuvo ayer estuvo el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, también estuvo el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. Estuvieron ayer Pablo Kirchner, secretario de Finanzas, Pablo Lavigné, secretario de Comercio, y para hacer un pasaje más o menos rasante sobre quienes estuvieron, también estuvo Leonardo Cifeli, secretario de Cultura, Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia, Carlos Torrendel, secretario de Educación, Fernando Vilela, que es secretario de Agricultura, Eduardo Rodríguez Chirilo, que es no solamente secretario de Energía, sino es alguien que le ha puesto letra a este decreto, por eso estuvo 2 veces, no solamente, y Ana Lama, secretaria de Ambiente. Son algunos de los que estuvieron presentes en estas jornadas intensas, que fue las que se vivieron durante estos 3 días. Ayer terminó bien tarde, así como había sucedido el miércoles por la noche, que terminó 1:43. Yo soy muy de anotar los horarios, 1:32. Qué tipo trasnochador, además, José. Sí, estaba muy intenso, no tenía nada que hacer y estaba muy... no, pero estuvo muy intenso, muy interesante el intercambio. Era un tema del que estaban hablando. Había 2 participantes que habían quedado para el final, 2 funcionarios. Yo les digo participantes, bueno, participaron de la audiencia justamente, que son Kirchner y Lavigné. Lavigné fue muy breve su introducción, y después las preguntas no iban fundamentalmente a él, iba más que nada a Kirchner, porque hablaba de varios temas importantísimos, claro, como era, por ejemplo, el blanqueo y el tema de la deuda, ¿no? Y también la reforma jubilatoria estuvo presente, al igual que todo lo que tiene que ver con la desaparición de algunas leyes, ¿no?, que propone la ley de bases. Allí hubo algunas intervenciones que yo creo que si uno las mira a la luz de lo que viene sucediendo, son interesantes, porque más allá de las posturas ideológicas divergentes, el respeto que había, por ejemplo, yo la vi un rato a la economista y diputada de Unión por la Patria, Julia Estrada,
Habló todo en todas las Sí. tuvo intervenciones todo el tiempo. Sí, al igual que a otros diputados. Es una persona que sabe bastante de economía, sí, fue funcionario del Banco Nación también. Pero yo creo que fue interesante porque más allá de las posturas divergentes, te decía José, se explicaron bien las ideas, digamos, ¿no? O sea, cada uno pudo traer su postura. Hubo algunas cuestiones quizá que tuvieron que ver en estos días con algunos entredichos importantes entre distintos diputados. Podemos recordar el tema, por ejemplo, el enfrentamiento que continúa en el tiempo de Bregman con Espert, lo propio Santiago Cafiero con Espert, o inclusive el propio Venegas Lynch, que a través de las redes se refirió despectivamente a Natalia Saracho, la diputada, ¿no? Todos estos condimentos que de alguna manera le agregan un poco de picante y lo hacen bastante más entretenido a estas comisiones. Y cómo no. Y tengamos en cuenta también, por ejemplo, ayer era todo el anuncio estaba puesto en todos los funcionarios que iban a estar por la mañana, que iban a ser el secretario de Cultura, el secretario de Educación, el secretario de Niñez y Familia. Todos ellos estuvieron bien temprano. Y después a la tarde el plato fuerte era la presencia del ministro de Infraestructura, que habló largamente. Estaban previstos, obviamente, los horarios, estaban de 14 a 16. Arrancó mucho después de las 14, arrancó pasada las 15 el ministro y se extendió hasta bien entrada la noche, alrededor de las 8 creo que terminó. Y ahí fue que vinieron los funcionarios que mencionábamos, Kirchner y Lavigné, y que justamente a sugerencia de los diputados de la oposición, justamente sugirieron en ese momento, creo que fue Daña Tabela, la que propuso hacer el mismo esquema que habían hecho por la mañana, para evitar que los legisladores tuvieran que repetirse a la hora de las preguntas. Entonces, que expusieran primero los dos funcionarios y después que las preguntas fueran a cualquiera de los dos, en todo caso, o que las hicieran a los dos directamente y que fueran respondiendo. Como decíamos, la mayoría de las preguntas estuvieron dirigidas a Pablo Kirchner, justamente hablaba de temas claves como los que acabas de mencionar. Sí, después el tema de los aportes y la diferencia que planteaban desde algunos sectores de la oposición de eliminar por un lado bajar las retenciones y por subir las retenciones, y también la cuestión que tiene que ver con las percepciones impositivas a los sectores de mayores recursos, cuyas tasas van a irse eliminando progresivamente, o las exenciones impositivas a las empresas que participen en alguna de estos blanqueos, ¿no? Claro. Todas estas cuestiones que vienen a cambiar la lógica, como dice el gobierno nacional, de lo que considera que hasta ahora ha sido la decadencia de la política argentina. Hace un ratito veíamos a uno que te olvidaste de nombrar, al segundo de Nicolás Pose, José Rolandi, que también estuvo el vicejefe de gabinete explicando... Fue el primer funcionario que estuvo. Sí, y daba la casualidad... Nosotros estábamos al aire en ese momento. Sí, estábamos al aire y pocos lo conocían, ¿no? Yo entre ellos, porque no sabía quién era y lo presenté como un diputado de la Libertad Avanza, bueno, digamos todo. Digamos todo, ahí... Pero creo que sí que las cuestiones están llegando. La verdad que se está mirando muchísimo el debate a través del canal de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En un momento creo que llegaron a ver como 250.000 visualizaciones simultáneas. Ajá, bueno. Lo que marca la atención que genera un tema como este, obviamente. Sí, la atención, el interés y todo lo que respecta a cuestiones que, bueno, en un día, el de ayer, que a las 4 de la tarde marcaba también un punto de inflexión. Cuando se dio a conocer el número de la inflación, también ese punto estuvo presente durante la tarde, de alguna manera en un ping-pong ida y vuelta, quién era más responsable, si el oficialismo actual o el oficialismo anterior, ¿no? Es un poco lo que sucede en las sesiones, cuando todo el de afuera ingresa al recinto, se mete también en el recinto, porque obviamente por algo es la caja de resonancia de la política del Congreso de la Nación, y estos son especies de sesiones, porque encima son maratónicas, porque arrancan, recordemos, han sido sesiones, las del miércoles y la del jueves, de 16 horas, arrancaban a las 9 de la mañana, pasado a las 9 de la mañana, terminaban en los horarios que dijimos, poco antes de las 2 de la madrugada,
Y justamente anoche, antes de la 1, se dio un cruce muy fuerte entre el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con los diputados en general, los diputados de Unión por la Patria en general y el diputado Carlos Castañeto en particular, que a los gritos estaban de punta a punta, no necesitaba él, no se le entendía bien lo que decía, no hacía falta que no le podían cortar el micrófono, pero parado y gritando, bueno, un intercambio muy fuerte, que fue lo que, bueno, despertó a todos, por si algunos estaba medio dormido. Se despertó ese momento y finalmente, porque llamaba la atención que el presidente del plenario, que es Gabriel Bornoroni, quien está desarrollando es un diputado que no lo conocíamos, y está desarrollando muy bien su función en ese sentido, y quería frenarlo a Pablo Quirno, y Pablo Quirno lo tocaba como de que lo dejara seguir. Finalmente, bueno, terminaron haciendo un intercambio, pidiéndolo, ahí lo vemos en pantalla, a Bornoroni, que le pedía que, bueno, que se sentara para qué gritaba al diputado Castañeto. Bueno, esas fueron cuestiones que, y mientras tanto Quirno contaba, hacía todo un detalle, una explicación de lo que era el tema de la deuda, cuánto recibimos, daba números respecto del transcurso, el crecimiento de la deuda. Bueno, cada uno en este caso tiene, hay una parte de la biblioteca que dice una cosa, otra parte que dice la otra, pero bueno, fueron temas que le pusieron mucho picante a la sesión de anoche. Sí, y bueno, habrá que evaluar, porque hay negociaciones, también, José, sabemos que el gobierno nacional está hablando con ciertos sectores de la oposición que quiere acompañar la ley de bases, pero entiende que hay muchos artículos que son, entre comillas, invotables, ¿no? Para ellos invotables, y en ese sentido el gobierno ha dicho, no es negociable, es mejorable. Todo lo que apunte a mejorar los grados de libertad va a ser tenido en cuenta, la definición que utilizan los voceros del gobierno nacional. Así que habrá que ver cómo avanza. De alguna manera hubo anticipos de cambio, lo dijo la propia Patricia Bullrich durante su intervención, que iba a restar el artículo en el cual, según ella, la gente no se había entendido o estaba mal expresada la cuestión de lo que tenía que ver con el tema de las 3 personas. Y ayer el propio también titular de Educación se refirió a la posibilidad de la modificación de algunos de los artículos a los que él está involucrado. Así es, Fabián, y bueno, ahora vamos a ver, entonces mencionábamos los participantes que estuvieron en esta jornada, sí, hablamos de los ministros, hubo varios ministros presentes, y vamos a escuchar a uno de ellos ahora, el ministro Guillermo Francos, que estuvo el miércoles bien temprano, a partir de las 9:15, arrancó él exponiendo, y ahora vamos a escuchar un tramo de su alocución. Uno siente, por un lado, la enorme vigencia que tiene para todos los argentinos el sistema democrático, que es un activo, sin duda, de los argentinos y en particular de la política argentina, pero también siente un pasivo, que es la sensación que existe en los argentinos que la clase dirigente no ha estado a la altura de las circunstancias y durante este periodo de la democracia no ha respondido a las expectativas que el pueblo tenía. Por ese motivo nosotros se nos ocurre venir a plantearles a ustedes algunas modificaciones en el sistema político argentino que entendemos que puede ayudar a generar un proceso de transformación y un proceso de cambio en la vinculación de la política con el pueblo. Por eso hemos hecho una propuesta de modificaciones en distintos órdenes que sin duda generarán discusión y polémica, sabemos eso, no somos ingenuos, pero también sentimos que tenemos un compromiso desde nuestro espacio que, como todos ustedes y en general los argentinos han analizado, es un espacio político que sin estructura histórica ni definida, sino a través de la personalidad de un líder como Javier Milei, que ha sabido interpretar los cuestionamientos
del pueblo hacia la dirigencia política y hacia la situación que todos los argentinos estamos viendo. Y ojo que quiero ser claro en esto, cuando yo hablo de los cuestionamientos a la dirigencia política, también me siento interpelado por ese mismo cuestionamiento. No me siento ajeno a los cuestionamientos que el pueblo hace a la dirigencia política. Ahí lo escuchábamos al ministro Francos que hablaba, bueno, hacía referencia a ese espacio como es la Libertad de Avanza, un espacio sin estructura y que, bueno, que cuenta con un líder que ha sabido reflejar, interpretar el sentimiento de la sociedad y, bueno, lo decía fundamentalmente para expresar, para justificar la introducción en este proyecto de ley de bases, de justamente introducir el espacio referido a la reforma política, bueno, porque justamente muchos decían cuál es la urgencia de tratar un tema así, ¿no es cierto, Fabi? Y bueno, justamente lo decía porque hay una demanda de la sociedad para tratar un tema de esa envergadura. Sí, digamos que bueno, hubo mucha discusión, desde prácticamente todos los sectores de la oposición se pusieron en contra de esta modificación. Recordamos que significa transformar el sistema uninominal y también la discrecionalidad de la posibilidad de armar las secciones electorales. Esa es otra de las cuestiones. Justamente hablando del ministro del Interior, junto al ministro de Economía, José, te cuento que estuvieron en una videoconferencia con gobernadores radicales y del PRO esta mañana, charlando a propósito de la ley de bases y de alguna manera tratando de acercar posiciones. A esto le tenemos que agregar la reunión ayer por la tarde de gobernadores del sur del país que luego de haber alcanzado, entre comillas, un éxito con el planteo llevado adelante en la cuestión de pesca, ahora van por la cuestión petrolera. Y la discusión que entiendo va a ir ganando volumen en función de los recursos que las provincias entienden que son propios y el gobierno nacional de alguna manera quiere acceder a la posibilidad de por lo menos con la venta de yacimientos petrolíferos fiscales, por ejemplo, reducir la inversión, según por lo menos del Estado, en ese sentido. Sí. Así que habrá que ver cómo continúan los diálogos y las conversaciones entre los distintos sectores, porque es una cantidad considerable de diputados que se manejan dentro de estas prácticamente, no sé si 9 o 10 provincias, y habrá que ver cómo continúa el diálogo cuando desde algunos sectores de Unión por la Patria sostienen que es probable que salga la ley ómnibus, pero con modificaciones. Así es, sí. Y bueno, y estamos hablando también de los ministros y vamos a ir siguiendo el orden de los que se presentaron el miércoles pasado. Ahora vamos a escuchar lo que dijo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Ya la escuchamos. Vengo a plantearles en primer lugar un tema de una enorme gravedad en la Argentina que se ha hecho costumbre y que le ha restado a la Argentina la posibilidad de vivir en orden, en convivencia, en tranquilidad, en paz. Y esto tiene mucho que ver con la urgencia, porque la posibilidad de crear trabajo, de invertir, de tener un país en orden, tiene que ver con que esto se manifieste en la razonabilidad que puede tener la protesta social o los derechos que surgen de nuestra Constitución de poder expresarse frente a cualquier tema que la sociedad crea o determinados grupos crean que pueden plantearse una manifestación o una protesta. Ahora, acá yo les voy a mostrar, el país ha tenido desde el año 2009 al 23, con una estadística privada, no hay una estadística pública, 85.200 piquetes y manifestaciones en los últimos 14 años. 9.778 piquetes y manifestaciones anuales, 815 piquetes mensuales en promedio. Esto implica una pérdida de comercios, una pérdida de horas de trabajo,
una pérdida de posibilidades de las personas de llegar a sus lugares de trabajo, una discriminación por donde vive la gente. Bueno, y escuchábamos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien decía, bueno, se refería a un tema de gravedad que se ha hecho costumbre, decía específicamente, sobre la cuestión de los piquetes y las cifras de, supongo yo que era la consultora de diagnóstico político, que es la que suele medir la cantidad de piquetes, y bueno, son especialistas en el tema, y hablaba de 85.000 piquetes, bueno, una cifra que sorprende. Pero bueno, vamos a que nos sorprenda Fabián Waldman, a ver cuál es las placas que traes hoy, el informe que traes hoy. Bueno, no sé si te voy a sorprender, ya a esta altura muchas cosas no quedan para sorprender. Estamos pero abiertos a la sorpresa. Ayer justamente lo que estábamos mirando era las preguntas que le hacían, porque una de las consignas que justamente bajó el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Bornoroni, tenía que ver con la posibilidad de dedicarse a hacer preguntas y no tanto la justificación ideológica. Algunos efectivamente lo hicieron, en mayor medida fueron más concretos, por ejemplo, el diputado Daniel Arroyo, que presentó 5 preguntas concretas, o en este caso, durante su alocución, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires y Unión de la Patria, Leandro Santoro, en el espacio que se le dedicó al tema de la cultura. El encabezado de lo que podríamos decir sus enunciados dijo: la mayoría de los institutos se autofinancian y generan recursos propios y cientos de puestos de trabajo. Está hablando nada más y nada menos de todos los vinculados justamente con el espacio dedicado a la cultura por los gobiernos hasta este momento, ¿no? Hablamos, entre otros, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que tiene dentro de su estructura a la Escuela Nacional de Cine, la ENERC. También estamos hablando del Instituto Nacional de Música, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, son los más significativos. Y en ese sentido, vamos a la próxima placa, Leandro Santoro planteó justamente la cuestión que todas estas instituciones no necesitan dinero del erario público, sino que tienen justamente regulaciones. El otro también es el tema del libro, una industria cultural y del libro ligada a la recaudación, que establece un piso y que dicen desde Unión por la Patria que pueden llegar a perjudicar a lo que tiene que ver con la industria gráfica en general de la República Argentina. Bueno, hizo alusión del Fondo Nacional de las Artes, quienes pasaron por allí, entre otros habló de Marta Minujín, de creo que Quinquela Martín, digamos, en líneas generales, qué es lo que se conoce, y también, por ejemplo, SADAIC, que dentro de los articulados figura que puede tener una sociedad paralela que le haga competencia, con lo cual, desde el punto de vista, en este caso, de lo que planteaba la diputada Carolina Galear, podría llegar a restarle potencia en la defensa. Otro de los que expuso fue el diputado del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, quien dijo que el Instituto Nacional del Teatro estuvo siempre muy bien administrado, pero lamentablemente no es el caso del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Ahí hay una diferencia, hay en general una crítica hacia el destino de los subsidios. Ahora vamos a ver entre un rato qué es lo que plantea el secretario de Cultura en ese sentido. Hay, digamos, una propuesta de cómo tiene que ser entregado este subsidio, de qué manera se tiene que aplicar, pero en el caso del Instituto Nacional del Teatro es unánime prácticamente la coincidencia de que es un organismo, un ente que de alguna manera se sostiene en el tiempo. Recordemos que Lombardi fue presidente de la Comisión de Cultura. Fue una de las cuestiones que rescataba además José Germán Martínez, claro, ayer, cuando decía que justamente el tema de la cultura había sido trabajado, la educación y la salud había sido trabajado muy bien a lo largo de estos años y habían producido bastantes leyes y habían estado muy activos. Inclusive llegaron a avanzar sobre el dictamen del Instituto Nacional de Danza, que es una de las propuestas fundamentales que apoyaba Hernán Lombardi. Claro, también. Y bueno, y que suponemos que ahora con esta movida ya eso me parece que pareciera algo que va a quedar de lado. Que queda de lado por lo menos de momento. También la diputada de La Libertad Avanza y marplatense, estamos hablando de Juliana Santillán, preguntó
cuál es la situación del Inca, y ahora vamos a ver la respuesta del secretario de Cultura, que de alguna manera, alguna de ellas hizo lugar, otras no tuvieron contestación, porque eso sucede también, hay que decirlo. Los secretarios optan por cuáles responder y cuáles no, al margen del listado de preguntas que le hicieron llegar con anterioridad a cada una de las presentaciones que hicieron en la previa de que los diputados empezaran a cuestionarlos dentro de la propia comisión y el anexo. También existió la posibilidad de que no le conteste. Bueno, no contestan, quedará la pregunta para más adelante. En el caso de Leonardo Cifeli, del secretario de Cultura, enfatizó: no hay plata, es un lema, esto que habitualmente... No es un lema, no hay plata, no es un lema, tenés razón. Lo que habitualmente plantean tanto Javier Milei como los otros funcionarios, lamentablemente es una realidad. Necesitamos una gestión eficiente de los recursos y administración transparente de los mismos. Esta es la cuestión más controvertida y controversial, porque justamente lo que decía el diputado de Unión por la Patria y tanto Hernán Lombardi también, que hay instituciones que son autosustentables y no requieren del Estado. Y otra de las cuestiones que está siendo también de alguna manera planteada, si va a ser satisfactoria, es la centralización de todos los recursos y todas las secretarías en un solo lugar, porque muchos le hicieron recordar que la federalización de, por ejemplo, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares permite que haya libros en muchas ciudades muy pequeñas y a donde de otra manera no llegaría. Dijo que no van a desaparecer. Dijo que no van a desaparecer. Ahora, ¿cómo se van a sustentar si efectivamente los recursos son dirigidos hacia otro lugar? Es la incógnita que tenemos en estos momentos. Además, Cifeli agregó que es una propuesta que busca optimizar y transparentar el manejo de los fondos que provienen de diversas fuentes para destinarlos correctamente y cumplir con la finalidad original y verdadera. Es decir, no solo van a centralizar la actividad, sino que se van a tomar esa caja, un valor muy preciado, ¿no? Digámoslo claramente, porque sostiene muchas actividades. Es una propuesta que busca, bueno, esta ya es la que dijimos recién, creo que queda alguna, si no me equivoco. El Inca, según Cifeli, destinará el 25% a los trabajadores y el 75% a la producción, donde haremos una auditoría. Si se aprueba esta ley, estaremos sentando las bases para exportar más cultura argentina al mundo en referencia a la ley de bases. Y también dio algunas precisiones que figuran en el articulado respecto del Inca, que tienen que ver con que el subsidio va a alcanzar solamente el 50% de la producción y que debe ser devuelto cuando en un plazo creo que de 2 años. En caso de no hacerlo, se le aplicará un interés equivalente al crédito UVA, un plazo fijo. Fue otra de las precisiones que brindó Leonardo Cifeli. Me parece que hay que fijarse bien en el capítulo de cultura, porque hay muchos sectores de la oposición que no están de acuerdo en que ese capítulo exista. El radicalismo creo que tampoco sostiene la posibilidad de que se avance con estos recortes, así que habrá que ver qué modificaciones efectivamente tiene la ley de bases en este apartado, José. Muy bien, Fabi, muchas gracias. Y bueno, justamente vamos a hablar después de los temas, esa semaforización que existe en torno a esta ley. Vamos a informarles, pero todo eso después de este breve corte que vamos a tener ahora. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Seguimos con el resumen en una semana, un viernes, ya terminando una semana que fue muy intensa, insistimos sobre el tema de el debate que se está dando de la ley de bases justamente sobre y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Ese es el título que tiene esta propuesta que el oficialismo intenta llevar al recinto el 25 de enero próximo. Algunos dicen que no van a dar los tiempos, otros dicen que sí, que van a dar los tiempos. Veremos, esa es la propuesta que hace el oficialismo. Veremos si cómo se presenta la semana que viene, porque ayer, y hablamos mucho de lo que sucedió, sobre todo ese final de madrugada en la reunión de ayer, donde se produjeron los anuncios. O sea, el que la vio completa dice, bueno, ahí tuvo el final de toda la sesión. Porque temprano, cuando había allá por las 9 y pico y 9 y cuarto, más o menos, cuando arrancó esa reunión, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, había propuesto que insistía con el tema de que otros actores de la vida social participaran de estos a modo de invitados en estas audiencias.
uno sabe que, bueno, con la premura de la que estamos hablando para hacer un tratamiento si se abrieran las puertas para que vinieran invitados, bueno, eso complicaría bastante la extensión o el apuro que tiene, porque, bueno, ¿cuántas audiencias podrían llegar a ser? Bueno, la cuestión es que había llamado la atención a la mañana temprano cuando le dijeron que sí, que lo estaban analizando, y finalmente a la noche nos sorprendieron con que finalmente se va a producir esa apertura, ¿no es así, Fabi? Sí, inclusive durante la tarde había versiones que iba a ser durante el día de hoy esta cuestión. Yo había consultado a pasa que es difícil. Bueno, está bien, es difícil, pero me habían dicho que había la posibilidad claro. Con toda la premura que hay, hubiera sido ideal que fuera hoy. Claro. Igual está claro que bien organizado puede dar lugar a la participación de muchísimos sectores, ¿no? Porque si vos lo que acotás un tiempo de 10 minutos como máximo, no sé, tenés 6 por hora, si lo haces durante 12 horas, tenés 70 organizaciones o sindicatos que pueden plantear a favor o en contra. Habrá que ver quiénes son los que están presentes, si esa requisitoria es solamente ante gente de la Cámara o piden que venga algún funcionario del Gobierno Nacional. Yo no tengo claro eso, José. Lo que supuestamente esto va a ser el viernes, el lunes que viene arranca a las 10 de la mañana con la presencia de entidades, empresas, agrupaciones, ONG y sectores que quieran participar del evento. Así lo presentó anoche Gabriel Bornoroni, quien es presidente de la Comisión de Legislación General, que es la cabecera de este plenario que se está dando, y voy a leer a ver las características que dio, justamente presentó que fueran exposiciones virtuales y presenciales, alternadas para incorporar a entidades de todas las provincias que puedan participar. O sea, va a haber uno presencial, uno del interior. Una de las cosas que yo te acotaba, Fabi, era por el hecho de que es difícil organizarla de un día para otro, porque eran justamente lo que ellos mismos decían, los legisladores, que va a haber que organizarla, que les tienen que dar tiempo para convocarlos a todos, para que vengan, para hacer bien el detalle de quiénes van a participar. Y bueno, se presentaron las reglas ayer mismo a la 1:30 justamente de la madrugada, ya cuando dijo vamos a hacer una reunión informativa, hay tiempo hasta hoy a las 18 para anotar a todos los que quieran participar. Van a ser 5 minutos por participante, van a alternarlo consecutivamente a los expositores, se les va a permitir el ingreso de una persona por entidad, máxima 2 personas en el caso de que se justifique o el caso que la entidad represente a varios sectores. También va a ser empresa o agrupación, van a estar en la sala de reuniones los que estén presencialmente. Cada entidad, empresa o agrupación va a tener la posibilidad de entregar o enviar documentación respaldatoria a su exposición al finalizar la misma, y después de cada bloque va a tener la posibilidad de designar cuáles son las agrupaciones y entidades que vengan a la exposición. Cada bloque va a tener un número designado por sistema DON. Decía, eso no sé, se sonrió en ese momento cuando decía el presidente Gabriel Bornoroni, no sé si ya era un exceso lo de ofrecer el sistema DON para calcular la cantidad de presencias o era un cálculo que se sí, porque tiene una capacidad limitada, a pesar de ser el salón más grande de debate. Si uno entiende que van a dar 5 minutos, la expectativa es que realmente vengan muchísimas o sean convocadas muchísimas agrupaciones empresariales, sindicales, territoriales, ONGs, sectores de la cultura, del trabajo. Yo creo que va a ser una jornada muy, muy interesante, porque ahí se va a ver efectivamente la situación en carne propia de cómo afecta o cómo beneficia a aquellos que apoyan o están en contra de la ley de bases. Ahí se verá seguramente, pero ahora nos vamos a la provincia de Misiones. A ver, tenemos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, diputado Alberto Arrúa, justamente de Innovación Federal? Hola, ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo están? Un gusto y gracias por darme estos minutos al aire en el programa de Diputados.
Usted es uno de los diputados nuevos. ¿Qué sensaciones tiene en este momento? Tiene poquitos días acá en el Parlamento, pero es un hombre de experiencia no es de los nuevos en la política, justamente, pero bueno, ¿qué sensaciones tiene ahora a pocos días de estar en el cargo? Y como vos bien decís, el trabajo legislativo sí es nuevo para mí, no el trabajo de la gestión, el trabajo de la política. Me parece que hay deja mucho que desear muchas de las cosas que están sucediendo, tanto la cuestión de lo que es el gobierno nacional y más que nada de cómo se viene manejando las comisiones y todo tipo de reunión que se está haciendo en el Congreso, en las comisiones, esa falta de respeto, esa cuestión de ir salteando nombres a la hora de quién tiene que hablar. Mucha improvisación también he visto, lo cual a nosotros nos deja entrever de que evidentemente hay cierta voluntad de no querer acordar ni resolver los problemas de la Argentina, sino quedar inmerso en esta problemática del DNU, de la ley ómnibus, y seguir dando vuelta ahí y no poder avanzar. Y a eso le acompañamos con las declaraciones, por ejemplo, del ministro Caputo, que dice si no aprueban, vendrán medidas más duras, que ya roza la amenaza de este Congreso. Es claro de que hay una intencionalidad de no resolver los problemas que nos aquejan a los argentinos. A priori, diputado, ¿usted qué opinión tiene en general? O lo veo bastante crítico, pero hay cosas, o sea, ¿qué postura tiene respecto del debate que se va a dar en torno a la ley de bases, cuando llegue el momento de debatirlo en el recinto? Y lo que pasa es que yo, en lo personal, yo te puedo hablar por mi provincia, yo soy legislador de la provincia de Misiones. Nosotros tenemos un mandato claro que tiene que ver con la confianza que nos dio la gente de poder ir a Buenos Aires y poder ir al Congreso, tener una banca representando a los misioneros y tratando de lograr cosas que tengan que ver para los misioneros, para la provincia de Misiones, y defender cada vez que hay un embate al querer perjudicar a alguna actividad o alguna familia de la provincia de Misiones ante cualquier decisión política que haga el gobierno nacional y que tenga que ver con la eliminación de alguna actividad económica, como ahora yo, por ejemplo, que anoche a la provincia de Misiones y estoy acompañando a la gente MINIM que dieron lugar y frenaron el DNU con respecto a sacar las atribuciones que tenía el INIM, lo cual eso afecta directamente a 15.000 productores de raperos. Entonces, yo creo que el debate va a ser bastante duro si se llega a dar la sesión, porque todavía no parece que estén dadas las condiciones para sesionar. Creo que todavía queda mucho por hablar, mucho por acordar, mucho por debatir, y mucho más cuando tenemos un proyecto como la ley ómnibus, en donde tratan diversos temas y es muy difícil llevarla al recinto así la carpeta completa. Sí creo que hay temas que mejorar en la Argentina, pero eso hay que ir haciéndolo en un debate serio, presentando proyectos serios que sean proyectos para mejorar las áreas y no sacando derechos a los argentinos o viendo de qué manera, como nosotros decimos acá, se empioja la cosa y no resolvemos nada. Usted, diputado, es secretario general si no me equivoco, secretario general del PJ de Misiones, ¿no es así? Y es un aliado entonces del Frente Renovador de la Concordia, o es parte del Frente Renovador de la Concordia, por ahí es representante. Exacto. Ahí por ese soy lado representante, sí, soy... Y en general, ustedes, los misioneros han tenido una postura crítica respecto de, por ejemplo, el tema de la boleta única, que es una de esta cuestión, es una de las cosas que está incluida en el temario de extraordinarias, justamente. ¿Usted está en contra? ¿Usted comparte ese rechazo a la boleta única?
No, nosotros creemos que el sistema representativo se tiene que dar de cualquier manera. Sí, vemos, y por ahí, como te digo, teniendo la experiencia electoral de lo que pasa en la provincia de Misiones, sí, la eliminación por ahí de las PASO sí es una cuestión que habrá servido en su momento en alguna parte de la historia de la Argentina en donde era necesario llegar hasta estas internas abiertas, pero hoy no estamos en condiciones de bancar, como quien diría, financieramente. El Estado no está en condiciones de bancar financieramente unas PASO que son internas netamente partidarias. Entonces sí creemos que las PASO sí se tendría que ser eliminado. Ya no tendría que existir, digamos, ya en la última elección que pasó el año pasado. Nosotros nos pasó en la provincia de Misiones, nosotros llevamos boleta única, entonces participábamos en las PASO sin tener ningún tipo de interna. Ha pasado también con otros frentes, si mal no recuerdo, también la Libertad que ha tenido boleta única, entonces también, y otros frentes provinciales que son todos un gasto innecesario para el Estado cuando vos tenés en su gran mayoría boleta única y es muy poco lo que se resuelve con las cosas. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su participación hoy en el resumen y lo invitamos a que cuando estén en Buenos Aires próximamente, bueno, tenerlo acá en el piso para hablar más largamente con usted. Muchas gracias, diputado. Sí. No, muchas gracias a ustedes por este espacio y bueno, sí, muy bien, llegué a Buenos Aires, me están comunicando, me encanta poder seguir charlando con ustedes. Un saludo a todos los que están mirando. Muchas gracias, lo esperamos. Bueno, y seguimos en la continuidad del resumen. Fabi, el diputado es miembro de Innovación Federal, es un bloque de 9 miembros, así que es un espacio para tener muy en cuenta. A la hora de definir el poroteo, que es lo que están todos mirando, barajando las cartas, a ver cómo viene. Claro. 9 votos, que allí tenés una cercanía con Massa y también, bueno, estamos hablando de diputados del sur también, ¿no? O sea, que responden a... Están los salteños y a ver, Rionegrino. Claro. Y ahí tenés, por un lado, tenés Neuquino, tenés ahí una mezcla... justamente lo que te decía antes, que tiene que ver con este grupo del sur, de los gobernadores, que incluye la más variopinta de las características, desde un gobernador nuevo como el santacruceño hasta uno mucho más experimentado como Silioto de la Pampa, o otro nuevo como Nacho Torres, y que están coincidiendo y tienen una voz que se escucha bastante fuerte, a pesar de que tienen la friolera nada más de 2,5 millones de habitantes en esas 6 provincias. Claro, lo comparás con cualquier conurbano. Justamente una de las reflexiones que hacía ayer el diputado Stefani de Tierra del Fuego, preguntándole al titular de infraestructura acerca de la continuidad de la obra pública, porque dice... En el sur vivimos 2,5 millones de habitantes. 6 provincias tienen prácticamente más del 50%. ¿Dónde van a priorizar las obras? Si no es el Estado el que nos atiende a nosotros, ¿quién nos va a dar una mano para resolver las inequidades que existen? Habrá que ver. Eso, ¿qué preguntas haces también vos? Ahora vamos a ver a Gonzalo, Gonzalo Salabarrieta. Hola José, placer saludarte a vos, a Fabián y a toda la gente que está viendo la pantalla de Diputados Televisión. Bueno, a ver, la información que está oficializada ya es que el lunes continuará la actividad de las reuniones plenarias entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General para lo que será una nueva reunión y continuar con el debate de esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Cuarta reunión el lunes, 10 de la mañana,
también como hemos visto en estos 3 días anteriores en la sala 2 del anexo C. En este caso, sin la presencia de ministros, de representantes del Poder Ejecutivo hasta el momento, es lo que sabemos, pero sí con la convocatoria de organizaciones no gubernamentales que van a estar presentes, al menos por lo que pude averiguar en cuanto a la información del sector pesquero y del sector empresarial. En principio serían justamente estas organizaciones no gubernamentales que se harían presentes, así como se pidió en el comienzo de lo que fue ayer la tercera jornada de reuniones plenarias, y por eso se espera seguramente una reunión bastante extensa, teniendo en cuenta los invitados, que posiblemente muchos sean presenciales, y esa es la idea, pero también con la posibilidad de que algunos representantes de estas distintas organizaciones puedan salir a través de la virtualidad. Sí, Gonzalo, y la idea es un poco que hasta las 18 tengan tiempo todos los bloques para ofrecer sus propuestas, sus invitados propuestos para la jornada, ¿no es así? Claro, recordemos que por lo general, ustedes lo saben bien, José, Fabián, por lo general, cuando en alguna comisión se suele generar este tipo de convocatoria abierta a distintas organizaciones, entidades, instituciones, bueno, por lo general los integrantes de estas comisiones suelen tener un criterio a veces de bloques, pero también por provincias, por sectores, lo cual luego se termina haciendo una evaluación para que esto sea equitativo, federal, y que se pueda tener una convocatoria que no sea únicamente del centro de la provincia de Buenos Aires, como puede ser por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sino también con representación de las distintas provincias. Así que estaremos expectantes a que culmine con este listado y la evaluación final para conocer cuáles van a ser estas organizaciones no gubernamentales que están invitadas, incluidas, para ser parte de este debate el próximo lunes. Recordemos, 10 de la mañana en la sala 2 del anexo C. Muy bien, Gonzalo, y bueno, para recordarles a los integrantes de los bloques que tienen que anotarse y mandar los mail por mail, ahora sí, si mal no recuerda, clgeneral@diputados.gov.ar. Ese es a donde hasta las 18 horas tienen tiempo para mandar sus propuestas de invitados. Bueno, te mandamos un abrazo, Gonzalo, y nos estamos viendo. Un abrazo, José, un placer como siempre estar con ustedes. Bueno, y seguimos nosotros con, bueno, hablábamos de los ministros que habían participado esta semana justamente, y otro de los ministros el más reciente, el que participó ayer por la tarde, el ministro Guillermo Ferraro. Lo escuchamos un poco de su alocución. Aquí en el AMBA, para que nos demos cuenta, el transporte público está prácticamente estatizado, porque el 90% de los costos del transporte público lo paga el Estado Nacional, donde el transporte ferroviario, el 98% del transporte ferroviario lo paga el Gobierno Nacional. Esto implica también una situación no solo de esfuerzo presupuestario, sino también un estado, llamémoslo cultural, donde parece que lo que paga el Estado Nacional no lo paga nadie. Y esto nos fue llevando a una situación de que sí, claro, al final sabemos que todo lo vamos a pagar todos. Se había hecho uso y abuso de la emisión de dinero, con lo cual todo, sí, en definitiva, lo pagábamos con emisión de dinero. Y eso fue generando esta espiral inflacionaria donde llegamos hoy a estar en un nivel de inflación absolutamente insoportable para la población. En ese marco, indudablemente que el clima de inversiones es totalmente desalentador. Y es desalentador. A veces uno cuando habla de inversiones piensa que la inversión es de fuente extranjera. Y la verdad es importante la inversión de fuente extranjera, pero es desalentador también para la inversión de los argentinos. La verdad es muy difícil que venga del exterior una inversión en nuestro país si nos ven a los propios argentinos que nos invertimos. Los argentinos no invertimos porque indudablemente se ha generado este clima de restricciones que
que bueno, en definitiva, para los que pueden invertir, deciden esperar y aunque existan oportunidades de inversión, no las quieren realizar en estos momentos. Quien toma una decisión de inversión, ya sea el accionista o sea el financista, cuando analiza el proyecto, le va cargando costos. Y muchas de las regulaciones que tiene el país implica el llamado costo argentino. Y cuando ese costo argentino es tan alto, no se toma la decisión de invertir. Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo en el régimen este incentivo le vamos quitando a los proyectos que están o que adhieran a este régimen, le vamos a ir quitando los ítems que hacen al costo argentino. En el punto B del capítulo este de incentivos del artículo 20 está el tema de las amortizaciones. Acá es muy importante desde el punto de vista impositivo la aceleración de las amortizaciones, y si ustedes ven, nosotros estamos permitiendo que voluntariamente, porque esto es quien maneja el tax planning o la planificación de impuestos del proyecto, le estamos permitiendo amortizar en 2 cuotas anuales iguales y consecutivas los bienes muebles, y le estamos permitiendo considerar en un 60% la amortización de los bienes de capital. Bueno, escuchábamos al ministro Ferraro, quien fue el último ministro que en hablar ayer en este plenario, que está analizando la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Bueno, y llegamos al final de la edición del resumen de esta semana. Por esta semana nos vamos a despedir hasta el lunes, pero a vos Fabi, muchas gracias por estar acá. Vos seguís. Yo sigo acá, me quedo, espero acá a Amanda, que está Amanda, ahí. bueno, nosotros los dejamos, nos despedimos hasta el lunes y los dejamos en la continuidad informativa con Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición. Nos vemos.